Contextos. Contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día. Siempre es un placer estar con ustedes. La semana pasada, Juan me hizo llegar la llamada de un amable radioescucha que pedía que abordara el tema de Pablo Neruda y de Mario Benedetti. La semana pasada hablé de un intelectual mexicano, Miguel León Portilla, y aludí a otros intelectuales como Ángel María Garibay. Sin embargo, un amable radioescucha, insisto, pide que hable de Neruda y, si se puede, de Benedetti. Creo que el tema es riquísimo y complejo, y el tiempo es escaso. Mire, estos días que ha decrecido un poco mi tarea académica en las universidades y en el colegio donde laboro, me he dado a releer libros magníficos, algunos de ellos que había leído por primera vez hace 30 años, 40 años. Confieso que he vivido. Confieso que he vivido de la primera edición de Pablo Neruda, una edición primorosa de Seis Barral, que la terminó de escribir 3 días después del artero golpe de Estado que acabó con la vida de Salvador Allende y con la ilusión de mucha gente. El libro es sabroso, ameno, espléndido, profundo, y no por eso deja de ser incluso divertido. Y nos pone en contacto, por ejemplo, con grandes intelectuales como Gabriel García Márquez, que su carrera apenas empezaba a despuntar, pero había otros consagrados como Federico García Lorca, al que Pablo Neruda siempre admiró. Veo algunas se me hace a mí omisiones graves y no francamente injustas. En ninguna parte menciona, por ejemplo, a Borges. Pero, insisto, el libro es una maravilla, son 500,000 de páginas, es de esos libros que uno no quiere dejar de leer. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que aborda a 2 españoles muy importantes, Pedro Garfias y León Felipe. Habla de muchos tan o más importantes que ellos, pero ellos dos, que en alguna época de su vida estuvieron en la comarca lagunera y se avecindaron en México, para mí son especialmente importantes. Y por ejemplo, habla de que cuando Pedro Garfias, para salvar la vida, tuvo que abandonar la península ibérica, encontró refugio en Escocia, pero no hablaba inglés. De hecho, el español de Garfias era un español muy dialectal, que el mismo Neruda batallaba para entender. Entonces se queda Pedro Garfias en una aldea escocesa y su único entretenimiento era, ya al caer la tarde, llegar la noche, irse a tomar una cerveza a la única taberna. No hablaba inglés, nadie más hablaba español, pero como era casi un rito religioso, el dueño de la taberna le pedía que se quedara unos momentos más después de que cerraba la taberna. Y entonces el dueño de la taberna le platicaba cosas a Garfias, y Garfias escuchaba y luego, conmovido, platicaba su propia historia. Y esto duró muchos meses, nunca se entendieron ni una palabra, pero era un rito que alimentaba a estos 2 hombres, a Pedro Garfias y al propietario de aquella humilde taberna de un pueblecito escocés. De León Felipe platica, por ejemplo, lo exaltado que era, que usaba una capa española y traía una barba profética y era gritón, y que era un anarquista ácrata, enemigo de todo sistema de gobierno. Y platica la anécdota que en una ocasión vio cómo unos anarquistas casi matan al anarquista León Felipe. Resulta que con su capa española y su vestir burgués pasa junto a otros anarquistas, y con la capa española, sin querer, molesta a uno de esos anarquistas. No le dice nada en ese momento, pero después de caminar unos metros lo detienen y se lo llevan preso, lo iban a fusilar, porque no había mostrado papeles que documentaran su militancia con esa izquierda exaltada que era el anarquismo.
Pablo Neruda afortunadamente encontró a 2 milicianos, les contó la historia, intercedió por León Felipe y así se salvó la vida de León Felipe. A Pablo Neruda sus malquerientes le critican una mancha, y la mancha es su cercanía con el estalinismo. Él ciertamente siempre fue de izquierda y de izquierda comunista. Hay que decir que durante mucho tiempo la estrella que orientaba a los navegantes, valga la mala metáfora, de la izquierda fue el padrecito, el camarada Stalin. Sin embargo, Neruda no se revela en estas memorias como un estalinista recalcitrante, y él platica que cuando el 20º Congreso del Partido Comunista habla de las atrocidades del estalinismo, pues le dolió y entendió que había algo de eso. Habla también de que nunca conversó con Stalin, a pesar de que estuvo varias veces en el Kremlin. Él era del jurado que concedía el premio Stalin de la Paz, entre otros de los ganadores de ese premio Stalin, aparte del propio Neruda en otra época, estuvo Lázaro Cárdenas, de quien Pablo Neruda habla de manera laudatoria como un hombre progresista que siempre intervino por la gente perseguida, los marginados, los explotados del mundo, pero que nunca tuvo una conversación con Stalin. Sin embargo, sí la tuvo, por ejemplo, con Mao Zedong, y la tuvo con Nehru, el primer ministro de la India, la tuvo con prominentes jefes de Estado. Y habla mal de China, habla sobre todo muy mal de la revolución cultural, que a mediados de la década de los años 60 acabó con intelectuales a los que mucho apreciaba, grandes poetas, académicos, humanistas, fueron humillados, algunos de ellos fueron condenados a muerte en esta época de la más atroz represión maoísta. Habla, por ejemplo, de México, habla de Siqueiros, como Siqueiros salía de la cárcel con permiso del comandante Pérez Rulfo, se iban a una taberna y luego regresaba a la cárcel, estaba encarcelado Siqueiros, pero todas las noches salía a pasear, en alguna de esas noches lo acompañó Pablo Neruda. Habla de Diego Rivera, que ya sabemos que es un mitómano, un mentiroso compulsivo, alguien que con su labia, con su facundia, con su elocuencia, hacía creer las peores patrañas a todo tipo de gente, incluso intelectuales en París le creían. Ya hemos hablado en otra ocasión de que él presumía ser un practicante asiduo de la antropofagia y recomendaba el consumo de carne humana como una de las dietas que más hacían evolucionar al género humano. Pero platica, por ejemplo, Neruda, que ya estando en el diálogo íntimo, seguramente de taberna, de reunión con la chispa etílica, Rivera le decía: la verdad, yo soy judío, pero te voy a contar un secreto, no lo vayas a revelar, porque tendría consecuencias internacionales. Yo soy el padre del mariscal Rommel. Y lo decía muy en serio, el zorro del desierto, el más grande de los militares de la Segunda Guerra Mundial. El mariscal Rommel, según Diego Rivera, era su padre. Era tan mentiroso que el literato ruso Ehrenburg escribió un libro sobre Rivera, que se llama Julio Jurenito, y que Stalin lo leyó. Y Ehrenburg, cuando los lacayos, la burocracia represiva, que querían una censura virulenta, empezó a ser perseguido, le salvó la vida un comentario encomiástico del camarada Stalin, que le había gustado mucho la novela de que se basa en la vida de Rivera, de Julio Jurenito. Habla del otro gran poeta chileno, que no es Gabriela Mistral, aunque de ella se expresa favorablemente, sino Vicente Huidobro, que también aquí hace algunos años mencioné que era un mitómano. Por ejemplo, Vicente Huidobro
decía que lo habían secuestrado por órdenes de la corona británica, scouts británicos, y lo habían tenido incomunicado y que le habían querido quitar la vida y que había logrado escapar, pero se descubrió, por supuesto, la patraña. Era tenía la loca de la casa a todo lo que era, es decir, la imaginación desbocada, el gran Vicente Huidobro, que según Neruda, siempre que pudo, lo atacó. Entonces, me llama la atención, aquí en la región hay algunos escritores muy de izquierda, que por ejemplo, cuando ha surgido el tema de Pasternak, el autor del Dr. Zhivago, hablan pestes de Pasternak. Y en este libro, que le digo, leí por primera vez hace más de 30 años, y lo vuelvo a leer, y veo puras palabras elogiosas de Neruda a Pasternak, sin dejar de decir que Pasternak le parecía reaccionario, pero como literato, su calidad estética merecía reconocimiento. Incluso describe a Pasternak como el mayor poeta de la Unión Soviética, incluso más que Mayakovsky. Y que al mismo Mayakovsky, ya muerto, los envidiosos que nunca faltan de los cenáculos literarios, el espíritu de Capilla, empezaron a atacarlo para desprestigiarlo, iban contra su recuerdo, contra su trayectoria, y la compañera sentimental de Mayakovsky consigue hacerle llegar una carta a Stalin, y Stalin pone al calce de la carta una frase breve: Mayakovsky, para mí el más grande de los poetas. Y con eso se acabó la persecución a Mayakovsky. Y hay comentarios del auditorio, sí. Más bien preguntas para ti. Pero antes, Francisco. Sí, mira, cuando murió mi padre, mi hermana Isabel se puso a buscar en sus papeles y encontró una tarjeta impresa por Pedro Garfias con un poema de despedida. Él vivió en Torreón. Sí. Y ese poema de despedida, pues, se lo regaló a sus amigos, y es muy conmovedor. Si me permites, es cortito. Dice: los que lean estas líneas saben aquí... Perdón, dice: señora de Siller, Madame y Salvador, pongan aquí su nombre, mis amigos. Sería imperdonable, enumerándolos, caer en un olvido. Los que lean estas líneas saben a quiénes me dirijo. Aquí la voz que alimentó mis sábados, aquí la casa abierta, el trigo limpio, la mano franca y generosa, el gesto, la paciencia de Dios y el buen estilo. Todo para un poeta viejo y triste, alcoholizado y mísero y maldito, con un doble dolor sobre los hombros, el reconocimiento y el despido. Despedirse, arrancarse la piel, casi es lo mismo. Pobre de mi voz última, tartamudeo, olvido. Mi voz futura de quemarse solapará cántaros, y para sentiros, los que lean estas líneas saben a quiénes me dirijo. Os debo un homenaje, aceptad mi palabra, no he de morirme sin rendiroslo. Pedro Garfias, Torreón, 1959. Qué bonito. Madame es, a la que se refiere, era una maestra de francés, fundadora de la Alianza Francesa, y que era mi madrina de bautizo, a lo que menciona en la primera reunión. ¿Y se regresaba a España o qué? No, se fue a Monterrey, creo que de aquí. No, España no volvió. Ya no volvió. México, no. Pero yo lo conocí porque Madame, mi madrina, para aliviar, yo creo, la carga de mis padres, iba por mí frecuentemente y me llevaba al Apolo Palacio a la tertulia de los republicanos españoles que ahí se reunían. Y ahí yo lo conocí. Excelente. Y bueno, las preguntas del auditorio. Patricia Ramírez dice: en Netflix hay una película en la que se sugiere que García Lorca y Dalí eran amantes. ¿Es cierto? Es un tema escabroso que sí, requiere tiempo, y no solo García Lorca y Dalí, sino también Luis Buñuel. Pasaron unas semanas en la costa y se dice que entre los vapores etílicos surgió una camaradería muy estrecha. Yo no me atrevo a afirmar tal cosa. Aparte que es cosa de ellos. Además es cosa de ellos, pero los tres grandes genios: Luis Buñuel como cineasta, Salvador Dalí como pintor, y no se diga Federico García Lorca, de quien Pablo Neruda dedica muchas páginas de sus memorias, y siempre hablando encomiosamente de Federico García Lorca.
Muy bien. Y la otra pregunta está, pues no creo que ya estamos sobre tiempo, pero dice, ¿me podría decir a grandes rasgos cuál es la diferencia entre comunismo y socialismo? No. Bueno, hay dos diferencias. Una, para los mismos marxistas el socialismo es una fase anterior al comunismo. Ujú. El socialismo, hay la propiedad colectiva de los medios de producción, pero hay un aparato de Estado dirigido por una dictadura del proletariado. ¿En el socialismo? En el socialismo. Y en el comunismo se supone que el Estado ya se extinguió, ya no existe la propiedad privada, el gobierno de los hombres es sustituido por la administración de las cosas. Es la primera diferencia. Otra diferencia con otro enfoque pone a los socialistas como moderados, quieren cambios, pero quieren cambios graduales. En cambio, los comunistas quieren cambios rápidos y radicales. Ujú. Los dos son correctos. Excelente explicación. Punto de contacto. Antonio Álvarez Mesta, @hotmail.com. ¿No tienes Twitter? No, yo no tengo Twitter. Qué bueno que me preguntas, porque hay gente que dice que lee algo que publiqué en esa cuenta social. Tuve Twitter y alguna vez tuve también Facebook, pero honestamente, es mi pobre opinión, creo que es una pérdida de tiempo. Muy bien. Entonces, yo nada más me manejo con correo electrónico. Bien, gracias. 9 de la mañana con 3 minutos, siga con nosotros.